Hola, soy Martín. Número 8. La civilización tamana. Existe la teoría de que una vez hubo una civilización universal que gobernó todo el mundo después del gran diluvio. Esto ha sido propuesto por un investigador húngaro en Hawái con el nombre de Dr. Bomostot Bator, quien llamó a esta civilización tamana. El nombre se basa en el hecho de que la palabra misma, tamana, tal vez se ha encontrado en más de 5000 lugares diferentes en el mundo. En 149 países diferentes hay una montaña, un río o una ciudad abandonada llamada Tamana. Estos lugares a menudo están separados por miles de kilómetros y datan de hace 13.000 años. El Dr. Bator dice que en lugares como India y África, Tamana a menudo significa lugar fuerte o fortaleza. Él cree que es una referencia a las fortalezas construidas por el pueblo tamana a medida que se extendían por el mundo y conquistaban tribus hostiles. Su creencia es que el pueblo tamana comenzó en el África sahariana, después de que los glaciares de la Antártida y el Ártico se derritieran hace 13.000 años. Una inundación se extendió por todo el mundo y destruyó la civilización, y en el evento, Tamana se extendió desde África y se movió por todo el mundo. Desafortunadamente, de hecho, no hay muchos creyentes en la teoría. El Dr. Bomostot Bator afirma que llegó a sus conclusiones al observar los nombres propios de lugares de todo el mundo, aunque otros investigadores no han tenido la misma suerte. El médico tampoco ha revelado los miles de lugares que afirma que alguna vez compartieron el mismo nombre en el pasado antiguo. Si bien ha dado algunos ejemplos que parecen corroborar su teoría, él dice que el pueblo de Tamana vino del gran antepasado de Noé que se llamaba Ma, y como ejemplos señala al pueblo Mandé de Manding, así como los Magari de Sumeria y los Magyar. Los expertos dicen que el doctor está encontrando coincidencias donde no las hay, pero otros piensan que sí las hay y que realmente podría haber habido una civilización global hace 13.000 años. Y ahora el número 7, pero primero quería dar un gran saludo a todos nuestros suscriptores. Gracias por ver y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Número 7. Los imperios de la Atlántida. En el libro de Karl Brugger, Las Crónicas de Akakor, afirma que la Atlántida era una civilización poderosa que entró en guerra con otra civilización conocida como Lemuria, y al final ambos perecieron, tal vez por una guerra nuclear. La leyenda de Lemuria ha existido durante miles de años. Quizás la tierra de Lemuria era un enorme continente entre América del Norte y Asia en el vasto Océano Pacífico, y al mismo tiempo la Atlántida era un continente al otro lado de América del Norte en el Océano Atlántico. También había una tierra llamada Mu, que se extendía desde Australia hasta el sureste de Asia. Mu tocó la India y tal vez barrió China, Mongolia y Rusia. Estos fueron los tres grandes protagonistas de la posible guerra que tuvo lugar hace más de 12.000 años. Según Platón, que escribió sobre la Atlántida hace 2.300 años, la ciudad se hundió 12.000 o 13.000 años antes de hoy. Y según extrañas tablillas hindúes que posiblemente fueron descubiertas por el investigador James Churchward en 1868, Mu se hundió al mismo tiempo que la Atlántida. Lemuria, según las leyendas, sufrió un destino idéntico al mismo tiempo. Esto parece sugerir que ocurrió algo enorme que destruyó las tres potencias globales del mundo prehistórico. Aun cuando todo es solo una leyenda y no se ha encontrado evidencia física de que la Atlántida, Lemuria o Mu hayan existido alguna vez. Por otra parte, no quedaría mucho de ellos si fueran destruidos por un arma atómica. Si todas las armas nucleares del mundo se lanzaran ahora mismo, la sociedad sería completamente aniquilada, y en 10.000 años la mayoría de los vestigios de nuestros edificios habrán desaparecido, ya que hubieran sido vaporizados por las armas nucleares. La teoría es que tal escenario ya se desarrolló hace 13.000 años. Aparentemente, la sociedad humana ya había evolucionado mucho más allá de lo avanzado que estamos ahora, y durante cientos de miles de años, los atlantes vivieron en paz y armonía, al igual que las otras civilizaciones dominantes del mundo. Pero luego, los Anunnaki se involucraron. Presuntamente, los Anunnaki eran extraterrestres reptilianos que descendieron del espacio y comenzaron a interferir en la política de las civilizaciones globales. Los atlantes se corrompieron y fueron a la guerra, y el conflicto entre ellos y Lemuria terminó en destrucción atómica. Toda evidencia de sus civilizaciones fue barrida como polvo en el viento. Los pocos supervivientes iniciaron entonces el largo proceso de devolver la civilización al mundo, y de ahí viene la teoría de la civilización global. Se dice que después de la destrucción de la Atlántida, los sobrevivientes reconstruyeron focos de civilización. Esto explica
explicaría por qué hay tantas similitudes entre las culturas antiguas del mundo. Los atlantes ya sabían cómo construir pirámides y otras estructuras impresionantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la guerra del pasado fue olvidada y las grandes civilizaciones se desvanecieron en el mito. Ten en cuenta que nada de esto puede ser probado. Todos los científicos principales están bastante convencidos de la evolución, que descarta cualquier potencial para una civilización mundial con capacidades nucleares. Definitivamente podría haber habido una civilización global hace 13.000 años, pero la ciencia dice que probablemente no fueron sobrevivientes de la aniquilación atómica. Número 6. Egipto y Perú. Aunque las antiguas civilizaciones de Egipto y Perú nunca tuvieron ningún contacto y estaban en lados opuestos del mundo, compartían algunas similitudes sorprendentes. Las antiguas culturas peruanas construyeron pirámides y fueron pioneras en el trabajo de la medicina, y también lo hizo el pueblo del antiguo Egipto. En Perú, las culturas estaban creando momias siglos antes de que los egipcios comenzaran a hacer lo mismo. Ambas culturas creían en una vida después de la muerte, y ambas construyeron pirámides específicamente para funcionar como tumbas o para ser utilizadas como hogares para la realeza en el más allá. Ambas civilizaciones fueron algunas de las primeras personas del mundo en practicar la neurocirugía. Grandes ejemplos de arquitectura en Perú y Egipto datan del tercer milenio antes de Cristo. La construcción de sus pirámides era extrañamente similar, empleando amplias bases que se inclinaban hacia la parte superior. Las momias iniciales, hechas por ambas culturas, no fueron embalsamadas inicialmente, aunque los egipcios optaron por extirpar los órganos internos. Ambas culturas además adoraban a un dios del sol. En Perú, el dios sol era Inti, y en Egipto, el dios sol era Ka. Estas similitudes no significan necesariamente que los egipcios y los antiguos peruanos fueran el mismo pueblo. Los científicos dicen que estaban totalmente separados y todas sus similitudes no son más que coincidencias. Pero, ¿y si hubiera una conexión más profunda? ¿Crees que los peruanos y los egipcios se conocían de alguna manera hace 5.000 años? Haznos saber lo que piensas abajo. Número 5. Los bolsos misteriosos. ¿Por qué tantos dioses antiguos andaban con bolsos? Hay relieves rocosos en la antigua Mesopotamia que muestran a los poderosos dioses conocidos como los Anunnaki sosteniendo bolsos. Y en el otro lado del globo, en México, hay relieves casi idénticos que muestran a los reyes mesoamericanos con carteras idénticas. Cada bolso es un simple cuadrado con un asa semicircular. Podría ser un balde, tal vez otra cosa que parezca una bolsa. Nadie puede decir lo que los objetos estaban realmente destinados a ser, pero en realidad se parecían a los bolsos. Se cree que el templo más antiguo del mundo es Göbekli Tepe en Turquía. Es uno de los lugares más misteriosos del mundo, si no el más misterioso. El templo fue construido hace 13.000 años, al mismo tiempo que tal vez hubo un diluvio global, y a pesar de que su construcción es tan avanzada que no se construyó nada parecido que los científicos conocieron hasta aproximadamente 7.000 años después. Algunos lo han llamado el Jardín del Edén. E incluso hay algunos expertos que piensan que fue la primera ciudad que se construyó. En las paredes de este antiguo templo se encuentran los mismos bolsos que se ven en Mesoamérica y Mesopotamia. Es una coincidencia escandalosa que los científicos simplemente no pueden entender. Hay muchas teorías diferentes para explicar la presencia de bolsos en una docena de culturas antiguas. Los estudiosos han adivinado que el bolso podría ser una variación del Ankh egipcio. El Ankh era un poderoso símbolo llevado por dioses egipcios como Horus, pero también fue la base de la cruz cristiana que llegó miles de años después. Otra teoría es que los bolsos son solo bolsos. Eran bolsas que los dioses llevaban para guardar sus cosas. Pero otra teoría más emocionante es que los bolsos estaban destinados a ser recipientes de conocimiento llevados por los dioses que vinieron de los cielos a la tierra. Los bolsos representan el conocimiento y el universo, y no son bolsos en absoluto sino cestas. El historiador no convencional Graham Hancock afirmó una vez que los bolsos podrían ser símbolos de una hermandad desconocida con raíces que se remontan a la prehistoria. Era una hermandad que presumiblemente abarcó todo el mundo después del gran diluvio. Los expertos incluso han sugerido que las bolsas representan las semillas de la civilización que estaba en el arca. Luego, después de que las aguas de la inundación retrocedieran, los dioses esparcieron las semillas de la civilización una vez más por todo el mundo. Número 4. Pirámides globales. Los peruanos y los egipcios no fueron los únicos que construyeron pirámides.
Una de las mayores pruebas de que existió una civilización global es el hecho de que hay pirámides en todo el mundo. Crear una pirámide no parece algo obvio. No pensarías que una nueva civilización construiría al azar un triángulo gigante sin importar una docena de civilizaciones. Pero tendría sentido si se estuvieran copiando entre sí o al menos inspirados en lo mismo. Se cree que la primera pirámide de Egipto es la pirámide de Djoser, construida alrededor del 2630 a.C. Estaba bastante descuidada, hecha de barro y llena de escalones. Y en Perú, el pueblo Chavín creó un enorme templo piramidal alrededor del año 900 a.C. Era extremadamente similar a la pirámide de Djoser, con una parte superior plana, construida con enormes bloques rectangulares. Y los investigadores creen que seguramente se usó para rituales religiosos. Era tan importante que cuando los exploradores españoles lo vieron en el siglo XVI, pensaron que había sido construida por gigantes. Las pirámides de Teotihuacán en México son igualmente impresionantes. Fueron construidos un poco más recientemente, posiblemente en los primeros siglos después de la muerte de Cristo. También tienen capas escalonadas con la plataforma superior de poco más de 61 metros de altura. En Babilonia, el Zigurat de Ur se construyó alrededor del año 2100 a.C. Era una construcción enorme con 3 pisos de ladrillo escalonado. Y al igual que las pirámides en México, esta fue utilizada como un santuario para los dioses. También hay pirámides en China. Hay alrededor de 40 pirámides legendarias en la provincia de Shaanxi y se cree que tienen 8000 años. De la misma manera, parecen haber sido escalonados con tapas planas. Y como no se ha hecho ningún trabajo arqueológico sobre ellas, nadie sabe cuál puede ser su historia. Pero si miras las imágenes de satélite, puedes ver los restos de hierba de las pirámides esparcidos por el paisaje. En el siglo XVIII, el investigador francés Joseph de Guins escribió un ensayo en el que argumentaba que los chinos formaban parte de una colonia egipcia. ¿Por qué crees que tantas culturas antiguas construyeron pirámides? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Número 3. La civilización Nefilim. Los Nefilim fueron los grandes gigantes míticos de la Biblia hebrea. Pero, ¿y si la Biblia no estuviera hablando de criaturas sobrenaturales? ¿Qué pasaría si los Nefilim de la Biblia fueran parte de una verdadera civilización global de gigantes? En el libro del Génesis, los Nefilim se describen como los hijos de Dios. Se dice que son seres especiales que se aparearon con mujeres humanas, pero que eran completamente diferentes de la raza humana. La Biblia dice que los Nefilim no eran humanos, eran un grupo de seres que habitaron el planeta en un pasado extremadamente antiguo, antes de la catastrófica inundación que destruyó el mundo. En escritos bíblicos posteriores, no incluidos en la Biblia, los Nefilim se convirtieron en el producto de ángeles caídos y mujeres humanas. Sin embargo, en la Biblia hebrea se describen más como una raza misteriosa de seres que vinieron antes que la humanidad. Una teoría popular es que los Nefilim eran extraterrestres que aterrizaron en el planeta y vivieron aquí brevemente. Vivieron en los días antediluvianos, antes de la Biblia y antes de la civilización humana. Eran enormes, fuertes y quizás poseían habilidades mágicas. Quienes apoyan esta teoría creen que la raza de los Nefilim dominó el planeta a escala global. Pero nadie puede dar una buena respuesta sobre qué fue de ellos. ¿Huyeron los Nefilim de regreso al espacio? ¿Inundaron el planeta a propósito y se fueron después de enfadarse con los humanos? Desafortunadamente, todo es totalmente especulativo e imposible de probar. Número 2. China y los Olmecas. La civilización olmeca comenzó alrededor del año 1600 a.C. Vivían en pueblos de pescadores y ciudades selváticas en lo que hoy son los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. Nadie sabe exactamente qué pasó con los olmecas, solo que desaparecieron alrededor del 350 a.C. Luego fueron reemplazados por los mayas. Las cosas más famosas que dejó la civilización olmeca son sus gigantescas cabezas de piedra, muchas de las cuales pesan hasta 20 toneladas. Algunos eruditos incluso han especulado que las cabezas de piedra gigantes estaban destinadas a ser representaciones de los dioses olmecas. Una cosa que nadie sabe es de dónde vinieron los olmecas. Los humanos estuvieron en México hace unos 13.000 años, pero no hay evidencia real de cómo la civilización olmeca se convirtió en una cultura avanzada. Una de las teorías es que no eran de México en absoluto. En 1975, Betty Meggers, que trabajaba en la institución Smithsonian,
argumentó que los olmecas eran refugiados chinos. Comparó la arquitectura y las obras de arte olmecas con las de la dinastía Zhang. Los olmecas parecen haberse inspirado en los chinos, lo que debería haber sido imposible hace 3200 años. Había otros aspectos que las culturas tenían en común, como su obsesión por el jade. Tanto a los olmecas como a los antiguos chinos les encantaba fabricar cosas con este hermoso mineral verde. Número 1. Marcahuasi y la Masma. El sitio de Marcahuasi en Perú fue visitado por el arqueólogo y místico Daniel Russo en 1952. Daniel pasó casi 10 años explorando la región, descubriendo piezas del pasado antiguo. Tal vez descubrió muchas extrañas esculturas humanas y figurillas de animales. Afirmó que Marcahuasi tenía áreas de poder curativo, lo que lo convertía en un santuario espiritual. Y cuando se fue, a Daniel se le había ocurrido una teoría para Marcahuasi. Pensó que alguna vez fue parte de una ciudad construida por una civilización a la que llamó Masma. Pero no solo construyeron Marcahuasi, construyeron lugares en todo el mundo. Él creía que eran una civilización global que fue aniquilada durante un evento cataclísmico. Recientemente, la escultura rupestre de Marcahuasi ha sido objeto de mucho debate. Parece que alguna vez fue una enorme cabeza de piedra tallada en la montaña. De lado, casi parece una esfinge erosionada, el mismo tipo de esfinge que se puede encontrar en Egipto, pero los científicos dicen que es una coincidencia. Dicen que la roca es una característica geológica perfectamente normal. No obstante, otros, como Daniel Russo, piensan que es un monumento de más de 13.000 años erosionado por inundaciones y miles de años expuestas al medio ambiente. Desde la década de 1950, bastantes aventureros y exploradores han viajado a Marcahuasi. Muchos sienten allí una presencia espiritual y otros dicen que han tenido experiencias fuera del cuerpo o han visto espíritus. Todo el lugar está impregnado de leyendas sobrenaturales. Es un destino popular para los de mentalidad alternativa para reunirse y discutir el pasado antiguo. Aquí hay estructuras en ruinas, pero no tienen la edad suficiente para haber existido antes de la supuesta inundación global. Hay tumbas y estatuas en abundancia, pero los arqueólogos han ignorado en gran medida el área y nunca se ha encontrado ninguna evidencia concreta de una civilización llamada Masma. ¿Crees que el mundo alguna vez estuvo gobernado por una sola civilización? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.